Bienvenidos sean todos a este nuestro mensaje para el domingo 31 de mayo del año 2020. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Patterson y yo soy María Santa, la pastora laica. Le damos la bienvenida a este mensaje en este día, que es un día bien especial para nuestra fe cristiana. Hoy celebramos el domingo de Pentecostés. Y es un día importante en nuestra fe cristiana porque conmemoramos la venida del Espíritu Santo a los discípulos después de la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy vamos a enmarcar esa celebración en el contexto del tiempo en que ocurrió y también vamos a estar viendo el significado que tiene para nosotros ese domingo de Pentecostés que hoy conmemoramos. Permítame comenzar dándole algunos detalles sobre esa celebración y también compartiendo con ustedes la definición de la palabra Pentecostés. La palabra Pentecostés viene de la palabra penta, que es una palabra griega que indica 5, y unida a Costés se convierte en 50 días. Quiere decir que la palabra Pentecostés significa un periodo de 50 días. Y es el periodo de 50 días que se marcan desde el inicio donde se celebra la Pascua. Los judíos celebraban la Pascua y 50 días después celebraban Pentecostés. Les recuerdo a ustedes que la Pascua judía era la celebración o la conmemoración de cuando el pueblo egipcio dejó ir por fin el pueblo israelita y los liberó de su esclavitud. Y entonces el pueblo judío, el día de la Pascua, celebraban la salida de Egipto, dirigidos por Moisés, caminando hacia la tierra prometida que les había prometido el Señor. Entonces la Pascua judía era la celebración y la conmemoración de ese momento, de ser liberados de la esclavitud en Egipto. 50 días después, el pueblo judío celebraba Pentecostés. Y en Pentecostés lo que ellos celebraban era el memorial, digamos, el momento en que recordaban, no un memorial funeral, sino un momento en que recordaban cuando Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Entonces la celebración de Pentecostés era eso, era conmemorar y celebrar que habían recibido la ley de manos de Dios, ¿verdad? Entregada a Moisés, quien la compartió con el pueblo y que era la ley por la que ellos se regían. Entonces, ese es el significado de Pentecostés para el pueblo judío. Pero para nosotros los cristianos, el día de Pentecostés, que también se celebra 50 días después de lo que es nuestra Pascua de resurrección, es el domingo en el que celebramos la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Resucitó al tercer día, esa es nuestra Pascua y esa es nuestra celebración. Y 50 días después celebramos la venida del Espíritu Santo a los discípulos. Y eso es lo que es Pentecostés para nosotros. Así es que ahí les compartí un poquito de lo que significa esta celebración y de por qué se celebra y por qué es celebrada por los judíos y por los cristianos. Ahora hablemos un momento y un poquito sobre el contexto en que se dio ese día de Pentecostés. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué había sucedido? ¿Y qué hacían los apóstoles en ese día de Pentecostés? Pues lo que había sucedido era que ya Jesús había resucitado, ¿verdad? Ya él había sido crucificado y al tercer día ya había resucitado. Había caminado con ellos por 40 días después de haber sido resucitado. Había compartido con ellos el pan, había estado con ellos por 40 días ya en su cuerpo resucitado. Y ya cuando llegó el día de Pentecostés, el Señor había ascendido a los cielos. Antes de ascender a los cielos, sabemos que el Señor se despidió de los apóstoles, los reunió y se despidió de ellos antes de ser elevado junto al Padre. Entonces, en esa despedida el Señor le dijo unas palabras bien especiales que vamos a encontrar en Hechos 1, los versos del 4 al 5. En su despedida el Señor les dijo lo siguiente a los apóstoles: no se alejen de Jerusalén,
sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, el Señor se aseguró de recordarles a ellos que no se alejaran de Jerusalén, porque esa promesa que Él les había estado haciendo a lo largo de su ministerio, de que ellos iban a tener un poder especial, de que ellos iban a recibir el mismo Espíritu de Dios, se iba a cumplir y que iba a pasar en Jerusalén. Así es que los apóstoles estaban a la espera de ese acontecimiento y llevaban 10 días orando y ayunando en el aposento alto. El aposento alto era el lugar donde se estaban hospedando los apóstoles en Jerusalén, pues ellos eran de Galilea, eran galileos. Ese fue el mismo lugar donde el Señor compartió con ellos la última cena. Era el lugar donde acostumbraban a reunirse con Jesús cuando estaban en Jerusalén. La Biblia no nos dice quién era el dueño del aposento alto, pero investigando un poquito para prepararme para este mensaje, encontré que se especula que el dueño del aposento alto era un amigo de Jesús, era alguien que apreciaba a Jesús y le había permitido usar ese espacio para reunirse con sus discípulos. Encontré también que el aposento alto era una habitación de alquiler que se construía sobre las azoteas de las casas. En Jerusalén se construía arriba de las casas, ¿verdad? Como si fuera un segundo piso, pero era más bien una habitación, por eso era un aposento alto, porque quedaba arriba de las casas. Y los dueños de las casas los construían para ser alquilados. Ese lugar, el aposento alto donde Jesús se reunía con los discípulos, existe, mis hermanos, y es un lugar que se puede visitar en Jerusalén, y pude ir de manera virtual gracias a la tecnología. A través de la computadora busqué y existe el aposento alto. Ya no está en la condición en que estaba cuando Jesús reunía a sus discípulos allí, pues era un aposento, una habitación rústica, pero la han mejorado, ¿verdad? Le han hecho reparaciones para mantenerla, y es un lugar que la gente que visita Jerusalén y hacen el viaje a la Tierra Santa pueden visitar. Muy hermoso. Así es que eso es un poco del contexto, ¿verdad? El día de Pentecostés era un día de celebración para los judíos, como ya les mencioné, y en Jerusalén ese día había gente de todos los lugares visitando para celebrar este día juntos. Venían personas hasta de otros países cercanos a Jerusalén, judíos y personas que visitaban para celebrar lo que era el día de Pentecostés para ellos, que ya les expliqué, que conmemoraban el que Dios le hubiese dado los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Así es que la ciudad de Jerusalén estaba llena de gente ese día. Los apóstoles sabían que Jesús les había prometido que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, porque Él se lo estuvo prometiendo a lo largo de su ministerio y de su trabajo con ellos. Pero ellos no sabían el día, ni la hora, ni cómo sería esa experiencia. Pero ellos esperaban con paciencia y se preparaban para lo que fuera a venir con ayuno y oración. Y ya llevaban 10 días en eso. Fíjense cómo se preparaban para recibir las promesas del Señor. Se preparaban con ayuno y oración. A veces a nosotros, cuando estamos esperando que se nos cumpla una promesa o que se nos cumpla una petición que tenemos ante el Señor, se nos olvida prepararnos. Y los apóstoles nos enseñan lo importante de prepararnos para recibir lo que el Señor ya tiene para nosotros. Así es que llevaban 10 días en el aposento alto, orando y ayunando y esperando que se cumpliera la promesa que les hizo Cristo al ascender a los cielos. Y les comparto lo que sucedió ese día leyendo del libro de los Hechos, el capítulo 1, los versos del 12 al 14, y el capítulo 2, los versos del 1 al 15 y del 36 al 41. Los Hechos de los Apóstoles nos narran en detalle lo que sucedió el día de Pentecostés,
cuando los discípulos recibieron la promesa hecha del envío del Espíritu Santo. Leo de la Nueva Versión Internacional y la palabra de Dios dice así. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde siempre se alojaban, al aposento alto. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y con su madre María. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno de los que estaba allí escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros, los que los oye hablar, los escucha en nuestro propio idioma? Aquí hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes que han llegado de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Y todos por igual los oímos proclamar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, junto con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están aquí en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, que sucederá que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, mis siervas profetizarán, dice el Señor. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por tanto, sépanlo bien, y sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
Así pues, los que recibieron su mensaje en este día fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Esto es palabra de Dios. Mis hermanos, miren cómo se dieron las cosas ese día. Estaban todos unidos. La lectura nos dice quiénes estaban en el aposento alto. Allí cientos de personas fueron testigos de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Todo el que rodeaba el aposento alto escuchó el bullicio que hizo el Espíritu Santo y se acercaron para mirar y ver, seguramente por las ventanas del aposento alto, lo que estaba pasando. Y miren lo que sucedió. Nos dice el texto que el día en que el Señor envió el Espíritu Santo, allí estaban los 12 apóstoles. Ya Judas había sido sustituido por Matías. Pedro se había encargado de iniciar la sustitución de Judas Iscariote, el que entregó al Señor. Habían orado mucho y el Señor les indicó que era Matías quien tenía que sustituir a Judas. Así es que estaban todos los 12 hombres sencillos, ordinarios, pescadores que escogió Jesús para transformar al mundo, estaban allí. Estaban las mujeres que habían sido discípulos de Jesús, estaban los hermanos de Jesús y su madre María. Es lo que nos dice el texto que acabamos de leer. El texto nos dice que todos recibieron el Espíritu Santo. No dice que unos sí y unos no. Dice que todos los recibieron. Porque Pedro, en el verso 39, nos recuerda que la promesa del Espíritu Santo se cumplirá en todos aquellos a quienes el Señor quiera llamar. Por eso es tan importante responder cuando el Señor nos llama. Porque a quien Él llama, le promete el Espíritu Santo. Y tú eres elegible para recibir el Espíritu Santo si has respondido al llamado de Dios y si crees en Jesús. Y si escuchas este mensaje en esta mañana, ya tú has hecho eso. Así es que, mis hermanos, el Espíritu Santo te es prometido a ti también. En Lucas 11, en el verso 13, Jesús nos dice lo siguiente: el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Mis hermanos, y es que es posible que seamos cristianos y que nunca logremos entender el propósito y el poder del Espíritu Santo. Si somos cristianos y no invocamos el poder del Espíritu Santo para nuestras vidas, algo está mal con nosotros. Porque ese poder te ha sido dado al ser llamado, pero tú tienes que pedirlo para que sea activado en ti. Y es que creo que es posible que le tengamos un poquito de temor al Espíritu Santo. Creo que de ahí viene un poco esa falta de quererlo activar, ¿verdad? Parte de ese temor creo que viene precisamente de cómo pasaron las cosas ese día de Pentecostés. Dice que el Espíritu Santo llegó al aposento alto como una ráfaga de viento que hizo un ruido que asustó a los que rodeaban el aposento alto. Dice que lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de los que estaban allí. Y lo que más nos asusta es que todos comenzaron a hablar en lenguas. No comenzaron a hablar en lenguas extrañas, mis hermanos. Comenzaron a hablar en los diferentes idiomas de las personas que estaban allí reunidas celebrando Pentecostés. Los no creyentes, los que aún no seguían a Jesús, escucharon el mensaje sobre las maravillas de Dios en su propio idioma. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. Y la gente comentó, pero ¿cómo es que esta gente de Galilea, estos galileos, están hablando en mi
propio idioma. Y les dejo saber, mis hermanos, que ese es un comentario despectivo, porque fíjense una cosa, Galilea era una aldea, era un lugar que no era cosmopolita ni sofisticado, era una aldea de pescadores y los galileos venían de ahí y los discípulos venían de ahí. Jerusalén era una ciudad y los judíos se consideraban personas educadas y desarrolladas. Entonces, escuchar a los discípulos hablar en estos idiomas es como si dijeran: óyeme, pero ¿cómo es posible que estos pescadores que vienen de Galilea, que no tienen educación, que no tienen títulos universitarios, estén hablando en nuestros idiomas? Estaban hablando en griego, en árabe, en egipcio. ¿Cómo es posible eso? Y es que para tú tener los dones del Espíritu Santo, no se requiere un grado universitario, ni tener diplomas, ni tener un doctorado. Solo se requiere que hayas aceptado a Cristo en tu vida, que le sigas y que le busques. Pero para profundizar un poquito en esto, para tener un conocimiento más profundo de lo que significa la venida del Espíritu Santo, tendríamos que tener un estudio bíblico comparativo para entender cómo la doctrina cristiana de cada denominación aplica el conocimiento de lo que es la venida del Espíritu Santo y de lo que son las señales del Espíritu Santo. Habría que estudiar cómo es la doctrina luterana, la católica, la episcopal, la metodista, la bautista, la pentecostal, para entender cómo cada una de las denominaciones percibe ese momento y describe y entiende lo que son las señales del Espíritu Santo. Pero por lo pronto les comparto lo que nosotros, los presbiterianos, hemos declarado sobre lo que el Espíritu Santo es en nuestra doctrina. Nosotros, los presbiterianos, tenemos una breve declaración de fe. Hemos declarado en lo que creemos al mundo entero. Y en esa breve declaración de fe decimos y declaramos lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Y decimos lo siguiente: confiamos en Dios, el Espíritu Santo, en todo lugar, dador y renovador de la vida. El Espíritu nos justifica por la gracia mediante la fe. Nos deja libres para aceptarnos a nosotros mismos y para amar a Dios y al prójimo. Y nos unifica con todos los creyentes en el cuerpo único de Cristo, la Iglesia. El mismo Espíritu que inspiró a profetas y apóstoles norma nuestra fe y nuestra vida en Cristo por medio de las Escrituras. Nos compromete por medio de la palabra proclamada, nos hace suyo con las aguas del bautismo, nos alimenta con el pan de vida y la copa de salvación, y llama a mujeres y a hombres, a todos los ministerios de la Iglesia. En un mundo quebrantado y temeroso, el Espíritu nos da valor para orar sin cesar, para testificar a Cristo como Señor y Salvador ante todos los pueblos, para desenmascarar idolatrías en la iglesia y en la cultura, para oír el clamor de los pueblos por largo tiempo silenciados. Nos da valor para laborar con otros por la justicia, la libertad y la paz. En gratitud a Dios, dinamizados por el Espíritu, nos esforzamos por servir a Cristo en nuestras tareas diarias y por vivir vidas santas y gozosas, mientras aguardamos el nuevo cielo y la nueva tierra de Dios, orando: ven, Señor Jesús. Mis hermanos, los presbiterianos, entendemos que el Espíritu es el que nos da valor para vivir nuestra cristiandad. El Espíritu Santo es quien nos da valor para vivir nuestra fe. Y mis hermanos, estamos en unos tiempos que necesitamos valor y necesitamos el poder del Espíritu Santo con nosotros en todo momento. No hay nada más que mirar lo que está sucediendo este día en esta nación. Arden las ciudades, mueren seres humanos,
hay injusticia, hay dolor en el mundo, hay pandemia en el globo terráqueo. Así es que más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener el valor de vivir nuestra fe en medio de tiempos tan turbulentos. Pero tal vez algunos están esperando las señales que usualmente se usan para explicar la presencia del Espíritu Santo, porque al ser humano le encanta buscar señales que le comprueben la existencia de las cosas que no podemos ver. ¿Y cuáles son algunas de las señales que algunos dicen ser las que manifiestan verdaderamente la presencia del Espíritu Santo? Pues se piensa que son señales que se vieron el día en que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Una señal ese día fue que entró una ráfaga fuerte de viento al aposento alto. Y esa brisa fuerte, lo que significa es que el Espíritu Santo tiene el poder para dirigirte, cambiar tu curso y llevarte en la dirección que Dios quiere llevar tu vida, aun cuando tú pones resistencia. El Espíritu Santo, en su ráfaga de viento, te saca de un carril que no es el correcto y te pone en el carril que te lleva directo a Dios. Ese día, los que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas, hablaron en idiomas que nunca habían aprendido. Y eso era señal de que la palabra de Dios sería predicada en toda lengua, a todo pueblo y a toda nación, tal como Cristo se lo encomendó a los apóstoles. Vayan por todas las naciones, llevando las buenas nuevas de salvación a todo pueblo, a toda nación. Pero te puedo decir que la pregunta no es si el Espíritu Santo te hace hablar en lenguas. La pregunta es si tú usas tu lenguaje para decirle a otros lo bueno que Dios ha sido contigo. ¿Le dices a otros cómo ha cuidado de ti y de tu familia? ¿Le cuentas a otros cómo Cristo ha cambiado tu vida? ¿Cómo te abrió puertas? ¿Cómo respondió a tus oraciones? ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar? ¿Cómo te ayudó a vencer un vicio? ¿Usas tu lenguaje para hablar de lo bueno que Dios ha sido contigo? Esto no se trata de hablar en lenguas. No se trata de hablar en lenguas angelicales. Pues Pablo nos dice que si hablamos lenguas angelicales, pero no tengo amor, nada soy. Así es que el Espíritu Santo en ti, las señales del Espíritu Santo en ti, se ven en cómo hablas y en cómo amas. Cómo hablas de Dios y cómo amas. Cómo te amas a ti y a tu prójimo. Esas son señales claras del Espíritu Santo en ti. Tal vez alguien crea que una señal del Espíritu Santo tendrá que reflejarse en una llama que arda sobre nuestra cabeza, en una luz que arda sobre nosotros, que nos permita distinguirnos unos de los otros como que tenemos el Espíritu Santo. Pero esas lenguas de fuego sobre los apóstoles ese día, lo que indican es que el Espíritu Santo arderá en tu mente y en tu corazón, te inquietará, arderá para que te alejes de las cosas que te alejan de Dios, y arderá en tu corazón para sacar de allí lo que impide que el amor de Dios pueda llenar tu corazón. Cuando el Espíritu Santo arde en ti, la señal es que tú reflejas la luz de Dios, tú la reflejas. Esa es la llama que la gente podrá ver en ti cuando llevas el Espíritu Santo. Hay personas buscando ver las señales del Espíritu Santo dentro de las iglesias. Esperan escuchar personas hablando en lenguas, que se toque a las personas y sientan que algo les mueve y que los tumbe, o que las personas entren en un trance espiritual, y así mostrará señales de que el Espíritu Santo le ha tocado. Pero yo les digo hoy que la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en una iglesia no se encuentra en lo que pasa entre las cuatro paredes de la iglesia, sino en lo que pasa afuera. Se ve en lo que hacemos por otros, se ve en cómo servimos a la comunidad, se ve en cómo ayudamos a la gente de nuestra congregación cuando lo necesita, se ve en cómo levantamos nuestras propias familias, se ve en cómo cuidamos de nuestro planeta. La señal de que el Espíritu Santo se manifiesta en una iglesia
en una congregación se ve en cómo viven su fe fuera de las cuatro paredes del templo. Cuando el Espíritu Santo llena una iglesia, hace que allí reine la unidad y no la división, que reine la armonía y no el conflicto. Hace que personas de todo tipo, de todas razas, de diferentes culturas y de distintos países alaben y adoren a Dios unidos sin juzgarse bajo un mismo techo. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque el llamado del Espíritu Santo es a permanecer unidos a pesar de las diferencias. Yo sé que nuestra iglesia está llena del Espíritu Santo. No porque nuestra congregación hable en lenguas o entre en un trance espiritual. Las señales de que el Espíritu Santo llena nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Hispana de Patterson, son claras y son visibles. ¿Y cuáles son? Pues déjenme recordárselas. Verdaderamente, las señales que nos amamos como hermanos en la fe. No solo hablamos de cuánto nos amamos y nos apreciamos, sino que lo demostramos de muchas maneras. Nos apoyamos, nos ayudamos, nos cuidamos y estamos ahí el uno para el otro. Esa es una gran señal de que el Espíritu Santo llena la Iglesia Presbiteriana Hispana de Patterson. Aceptamos con amor a todo aquel que venga a congregarse con nosotros. Nuestra iglesia, nuestra congregación, sobrevivió 2 fuegos que hicieron daño al edificio. Sobrevivió a la ausencia de pastores por mucho tiempo. Sobrevivió a la venta del edificio donde adoramos por 50 años. Sobrevivió a una mudanza a otro edificio que nos llevó de una ciudad a otra. Y ahora sobrevivimos a una pandemia que nos ha unido más y nos ha hecho acercarnos más a Dios. Y aquí estamos. Y todo esto son señales claras de que el Espíritu Santo de Dios llena nuestra iglesia. Somos una congregación pequeña, sencilla y humilde, pero que ha sido protegida por Dios y bendecida por el Espíritu Santo y su poder por siempre. No necesitamos otras señales. Y nunca nos cansaremos de proclamar la grandeza de Dios y lo bueno que ha sido con nosotros. El Espíritu Santo llena nuestra iglesia. Hoy te invito a que mires si ya tú en lo personal muestras las señales de que el Espíritu Santo vive en ti. Si no estás seguro, te invito a que lo invoques, pues está en ti. Cristo te lo prometió, ya el Señor te llamó y hoy escuchaste que la palabra de Dios, que es verdadera, dice que a los que Dios llama, a los que aceptan a Jesús como su Salvador, a los que deciden vivir su cristiandad, les es dado el Espíritu Santo. Solo tienes que activarlo. Jesús te dice que cuando se te haga difícil llevar tu cristiandad, invoques al Espíritu Santo. Invocar significa llamar. Llamar con intensidad. Buscar. Busca lo que ya está en ti. Es esa fuerza interna que te da valor para enfrentar la adversidad. Es esa fuerza que ha permitido a nuestra congregación levantarse de cada caída. Es el que te detiene cuando eres tentado. Es la voz que te inquieta para que ayudes a alguien que ni siquiera lo merece. Es el que te ayuda a orar por tus enemigos y a perdonar al que te ha ofendido. El Espíritu Santo te ayuda a vivir en santidad. No porque seas santo, sino porque tienes la intención y quieres vivir tu mejor vida. No busques señales estremecedoras ni sensacionales, porque esto no se trata de los sentidos,
Se trata del espíritu y del poder que Dios activa en ti cuando lo invocas. Yo te invito hoy a que en el silencio de tu habitación, a que en tu momento de oración invoques esa fuerza que ya vive en ti, el Espíritu Santo que ya te ha sido dado, que te asegures de trabajar para mostrar las señales de que vive en ti, de que dirige tu vida, de que va a ser quien abra las puertas, de que va a ser quien te va a ayudar a tomar decisiones, de que va a ser esa voz interna que te va a permitir vivir tu mejor vida, porque te va a guiar. En este día, mis hermanos, quiero enviar un saludo hermoso, cariñoso, lleno del Espíritu Santo a nuestra congregación. Les extraño mucho, pero quiero que hoy levanten su cabeza. Quiero que hoy agradezcan la presencia del Espíritu Santo que ha sido con esta iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Y quiero dejarles saber que tengan esperanza, porque el Espíritu Santo está trabajando y obrando para que esta iglesia sea luz y reflejo del Espíritu Santo donde estamos. Que Dios les bendiga en este día. Vamos a cerrar con un cántico que nos va a ayudar a invocar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el soplo del Dios viviente. Y si ustedes recuerdan, en uno de mis sermones, creo que en el día de resurrección, les compartí que cuando Jesús visitó por primera vez a los discípulos después de haber resucitado, lo primero que le dijo es: la paz esté con ustedes, y después sopló sobre ellos el aliento del Espíritu Santo. Y eso es algo que ya tú tienes. En este cántico lo vamos a invocar. Es un himno que se titula Soplo del Dios Viviente. Escuchemos. Infúndenos tus dones. Tu pueblo lo necesita, Señor. El mundo lo necesita, Señor. En este día oramos para que el soplo del Dios viviente arrope la tierra entera, levante al caído, consuele al que llora, traiga justicia y que se haga la paz. Terminamos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
con la bendición del Espíritu Santo, daremos inicio a esta semana. Con la bendición del Espíritu Santo, iremos a vivir nuestra mejor vida. Con la bendición del Espíritu Santo, iremos a invocarle para caminar sintiendo su presencia en todo lo que hacemos. Que Dios bendiga al pueblo de Dios, que Dios bendiga esta tierra, que Dios esté con nuestra iglesia. Dios les bendiga.